Continuamos en Volver a Casa, estamos por la radio de la Uni en 106.9, en Volver a Casa BM, que es nuestro YouTube, también estamos en fmuniversidad.com.ar y vamos a charlar con un amigo de la casa, como es Juan Manuel Reinares, docente y politólogo. ¿Cómo andás, Juan? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Mati, ¿cómo estás? Bien. Todo tranqui, acá un gusto escucharte a la distancia. Qué bien se lo escucha. Igualmente. Sí. Porque, ¿dónde estás, Juan? ¿Por dónde andas? En Valparaíso estoy en este momento. Matías es muy coterráneo tuyo, te podría decir. Estuve en el verano ahí. Porque él estuvo en el verano ahí y no para de decir que estuvo en aquellos lugares. Todos los tiempos lo recuerda, todo el tiempo. Ahí te está mintiendo ya. Que tiene cosas muy bonitas la zona, sí. Sí, la verdad que es muy lindo. ¿No? Sí, no sé de qué habías hablado vos, Mati, pero tiene una zona turística realmente muy bella Valparaíso y después al lado está toda la parte del balneario de Viña del Mar. Exactamente, tal cual. A mí me gustó mucho más Valparaíso, donde estás vos, ¿no? Esos lugares culturales, las callecitas, esos ascensores, me parecen realmente muy pintorescas. Muy lindo, muy lindo. Y también estaba parando cerca de la universidad, así que pasé ahí por la universidad. Es la universidad que da a la avenida principal, ¿no? ¿Es esa universidad o eso? La Universidad de Valparaíso tiene varias sedes. Tiene varias sedes. Yo particularmente la sede esta da a la avenida Errázuriz, que es la que da al mar, digamos. Sí, esa misma. Estaba ahí cerquita. Mirá vos. Pero es Genial. hermoso lugar. Se la ve muy lindo por fuera. No ingresé, pero se la ve muy lindo la universidad esa. La verdad que sí. Sí. Bueno, Juan, hablemos un poco de nosotros, si te parece, Bueno, de la realidad argentina. Dale. De la realidad argentina. Nosotros en la apertura con Gaby hablamos un poco de lo que está pasando en la actualidad, en estos momentos, en la Plaza de los Dos Congresos, lo que sucedió adentro del Congreso y también lo que estaba pasando afuera. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación? Sumo, porque lo habíamos adelantado que iba a pasar más o menos a esta hora. Había una convocatoria de una sesión a las 19 por parte de Unión por la Patria, donde se iban a tratar temas previsionales y no se alcanzó el quórum, como se especulaba que podía llegar a pasar. Había quórum 2 horas antes, pero bueno, esas 2 horas en el medio, algunos diputados se fueron y ahora hay expresiones en minoría en la Cámara de Diputados porque no se ha podido llevar adelante la sesión. Claro. Bien. Bueno, claro. Sobre todo para levantar la voz, digamos. Uh-huh. No digo para hacer uso del recinto para tener, digamos, lo que se diría para la galería, en el sentido de hacer expresiones políticas que no van a tener efectos legislativos. Claro, sí. Pareciera, Juan, no sé qué te parece a vos, que a este gobierno le encanta gobernar bajo el caos, ¿no? Lo que pasa afuera y lo que pasa inclusive adentro del Congreso. Bueno, sí, me parece que hay una tendencia, después de todo, como le dicen a Santiago Caputo, ¿no? Algo así como los ingenieros del caos o los maestros del caos o algo por el estilo, parafraseando a un libro y sobre todo a como ciertas estrategias políticas de hacer ruido, pero un ruido que uno diría más accidental, más accesorio, porque es hacer ruido, pero para que en realidad las mismas estructuras de poder concentrado sigan funcionando sin tanto cambio, ¿no? Ese ruido, por ejemplo, hoy quedó entre paréntesis cuando la mayoría de los gobernadores avalaron, dieron apoyo político a través de sus legisladores y permitieron entonces que se reconozca el decreto de necesidad y urgencia por el cual el Ejecutivo tiene vía libre para negociar con el FMI sin que el Congreso, y por ende se supone, si vamos a la teoría, sin que los representantes del pueblo puedan decir algo o conocer más sobre las condiciones de esa negociación. Digo, era de esperar en un país como el nuestro, que tiene un sistema federal donde la dinámica del recurso económico desde el gobierno nacional a cambio de apoyos políticos de cada uno siga funcionando. Entonces todo el ruido que hay alrededor
se, de algún modo, queda entre paréntesis. Me parece muy, muy ejemplar. ¿Vieron esos filtros, esos audios que se filtraron de Menem, Sí, de Martín Menem, sí, diciéndole a su propia bancada que hagan ruido, que puteen, que hagan mucho, que hagan ese tipo exactamente. de simulacros, Ujú. donde se tiende, digamos, donde detrás del ruido siguen funcionando, como les decía, ciertas dinámicas muy conservadoras y muy defensores del status quo, mientras que esa banalización debilita aún más las instituciones democráticas, porque debilita aún más el apoyo que puede llegar a tener la ciudadanía de esas instituciones, ¿no? Sí, bueno, también lo dijo claramente el ministro de Economía, y hasta hablando como si fuera algo positivo que nos estamos pareciendo cada vez a Perú, ¿no? Cada vez más a Perú, dijo en un momento Caputo en el día de ayer, creo que con Laje lo dijo, que parecimos Perú, ¿no? Con muchos problemas de institucionalidad, que tiene alguna estabilidad macroeconómica, una gran brecha, sabemos la diferencia que hay en Perú entre aquellos los que menos tienen y los que más tienen, de esa desigualdad tan grande que hay en Perú, pero Claro. que no le importa la institucionalidad, quiso decirnos, ¿no? Un poco. Mira, no había escuchado particularmente esa frase, pero ahora que lo comentás, hay que recordar también que Cristina había mencionado hace ya un tiempo largo que, ojo, que podemos ir hacia un escenario donde tenés una fracción en estabilidad política increíble, muy, muy ya border, digamos, Sí. mientras que hay una estabilidad económica, pero les diría, la estabilidad económica peruana no es la misma que la argentina. La estabilidad económica peruana, entre muchas comillas, está más fundamentada en un banco central con mucha confianza, ¿no? Mientras que acá es una estabilidad económica que se agarra con pinzas y que hace ya 2 o 3 días que vemos como tambalea, porque si no hay acuerdo con el FMI, o si no hay una devaluación, o bueno, una devaluación que hoy se está reconociendo en los mercados informales o de los dólares financieros, digamos, no sería exactamente la comparación. Sí, Cristina me parece que apunta a algo que me parece mucho más importante y relevante, digo, más allá de la frase de Caputo, que es una buena excusa para hablar de esto, y es que me parece que el formato de gobierno, o el modelo de gobierno, mejor, el modelo de gobierno que está teniendo Milei y Caputo, sobre todo Caputo, porque Milei en ese momento, en ese punto, funciona más como un títere, pero el modelo de política económica que Caputo expresa es un modelo cada vez más desigual, precisamente como el peruano, como el de muchos países latinoamericanos, en donde hay digamos, una competencia política desanclada de las realidades sociales, y donde las sociedades tienden a naturalizar cada vez más las desigualdades cotidianas, las desigualdades en el acceso a recursos públicos, la desigualdad en el uso de los espacios públicos, del transporte. Lamentablemente, en ese sentido, creo que le daría la razón, no por, digamos, solo la frase de Caputo, no por las razones que él estaba planteando la frase de Cristina hace un tiempo. Sí, bien. Recién pensaba, Juan, cuando te escuchaba y en el Congreso de la Nación y en cómo se da esta situación. Nosotros hacíamos mención en el arranque, digo, porque ahora ya está este cheque en blanco para el acuerdo con el Fondo Monetario, ya está firmado, no importa si el Senado tiene la intención de tratarlo, más allá de alguna judicialización que pueda haber en el medio, porque fue por aprobar un DNU sin demasiado detalle. Este accionar del gobierno, ¿crees que puede llegar a profundizarse? Porque lo venimos viendo, digo, tenemos jueces de la Corte que llegaron por decreto y siga, o un juez de la Corte que llegó por decreto, ahora esta instancia, hoy las discusiones en el Congreso sobre institucionalidad, digo, el cruce de Marcela Pagano, después podemos discutir si está armado o no está armado, de un año pidiendo, que Menem le lleva un año pidiéndole que desconozca el acta que la pone como presidenta de la Comisión de Juicio Político. Digo, la institucionalidad parece ir en otro carril que no es el del gobierno nacional. ¿Crees que pueden seguir por ese lado y tienen soga para seguir por ese lado? Me parece que sí. Me parece que es bastante evidente. Hay un montón de ejemplos, como el que acabas de mencionar vos. Ya mucho no importa. A ver, en general,
hay toda una discusión voy a poner un poquito más como teórico, pero hay toda una discusión en la ciencia política, en la ciencia social en general, respecto a qué son las instituciones, ¿no? Ujú. Siempre, es un debate eterno, digamos. Y las instituciones, en general, funcionan cuando hay prácticas que las hacen, digamos, consistir continuamente, ¿no? Una institución no existe porque se la creó y listo, y está en el papel, sino que existe porque efectivamente le da sentido a las prácticas de las sociedades donde esas instituciones están, ¿no? Ujú. Y me parece que la institución democrática cada vez más pierde sustento porque las prácticas, porque digamos no es coherente con nuestras prácticas cotidianas, lamentablemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que lo que está haciendo Milei, lo que está haciendo el gobierno nacional, en todos los órdenes, es un poco un síntoma de cierta degradación institucional. Sí. Entonces, no lo vería tanto como un agente al gobierno nacional, digamos, como un motivador, un causante, Ujú. sino como un gobierno que se asienta sobre, que se sube, digamos, Sí. Sí, sí. a un proceso ya preexistente. Lo cual me parece bastante preocupante, pero al mismo tiempo te diría que levantar la voz y hacerse que viste que estás como desesperado por el asunto, como hace Manes, ¿no? De agarrar la La Constitución Constitución Nacional Nacional. y decir, sí, no sé si es el camino, digamos. Eh, no sé tampoco cuál es, digamos. Me parece Claro. que iría más por el lado de construir nuevas instituciones antes de sentirse como indignado. Esa es la palabra que estaba buscando. Me parece que la indignación se ha agotado, ¿no? Ujú. La indignación se ha agotado y en general creo que estoy ahora estoy como acordando de algunas frases y, expresiones de personas en entrevistas realizadas en proyectos de investigación, donde, digamos, esa indignación ya deja paso a la resignación más bien, y a cierta indiferencia. ¿Cuánto de lo que hoy está pasando y lo que se ve hace mella, digamos, en cómo lo que la gente piensa de las instituciones? En realidad es como que le da más fundamento a lo que ya suponen, digamos, le sigue remarcando el sesgo cognitivo de decir estos son todos unos chantas, corruptos, etcétera, la política no sirve para nada. Y eso me parece que es un problema. Por eso digo, tiene vía libre, o vos dijiste algo así como tiene soga, ¿no? Mm. Tiene soga el gobierno nacional, y en este contexto, lamentablemente, yo diría que sí. Y sobre todo porque tiene esa estrategia de hacer ruido para que las dinámicas de poder sigan su camino sin ningún tipo de discusión, ¿no? Esa rebeldía, entre comillas, impostada Mm. del gobierno nacional, que, que sin embargo mucha gente tiende digamos, a confiar en esa rebeldía impostada, por ahora. Sí, 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 realmente. Y lo que decías recién al pasar, y además tiene un acompañamiento no solamente de gran parte de la sociedad, sino que ahora lo dijiste claramente, los gobernadores, ¿no? ¿Por qué tanto acompañamiento de los gobernadores? Son muchas las promesas que hay. Y porque después, O es mucho lo que falta y Muchísimo. hay que agarrarse de algo. claro, hay que agarrarse algo, porque no les dio nada el año pasado, la verdad. Un poco. No, pero vieron que ahí Franco largó un tuit, dice, revisando todas las obras que estaban en agenda para una cierta cantidad de provincias. El gobernador de Chaco, que eh, armó, digamos, una alianza con la Libertad Avanza, y que recibió dinero casi inmediatamente. Y ahí, de vuelta, como que el semblante, la apariencia institucional, que antes más o menos creo que existía o por lo menos funcionaba, hoy ya no importa. Es como, sí, digamos, si el gobernador, el jefe político en este caso, que suelen ser los gobernadores, hace lo que me conviene, divide el gobierno nacional, bueno, listo, te pago, tomá, acá está, chequera. Y me parece que pensaría, siempre hay varios factores para tratar de comprender un proceso, un fenómeno. En este caso, que haya habido un apoyo tan importante del DNU, sabiendo de todo lo que lo rodea este DNU, y si tiene que ver con el factor económico, evidentemente, todo lo que le falta a las provincias, y se viene un año electoral, y el año electoral
para aquellos que hacen política y requieren continuidad en su actividad política y por ende cierta certidumbre, necesitan caja. Claro. Entonces, la chequera es cada vez más importante. Además de eso, en muchos de estos casos, de los casos de cada uno de estos jefes políticos, de estos gobernadores, no hay una discusión ideológica o por lo menos de proyecto de país, o queda muy supeditada a la dinámica del corto plazo. Sí. ¿No? Sí. Muy supeditada a corto plazo. De cuál es así. Juan, te agradecemos. Lamentablemente, digo, y como... Sí, dale, cerra. Por favor. No, pues la última idea que me interesaba para pensar lo que viene el año, es que año electoral y hay que ver efectivamente cómo se recompone el sistema político partidario, de oferta partidaria, porque mientras no haya una propuesta de los votos de Milei, por más escaso libre que haya, etcétera, Milei va a seguir teniendo el hándicap, la ventaja de ser lo novedoso aún. Lamentablemente, ese es el terreno como desnivelado de la competencia política. Se puede incluso seguir echando todos los mocos que quiera, para hablar en cordobés, que no creo que sienta o que lo responsabilicen electoralmente por eso, ¿me entendés? No creo que le baje mucho la intención de voto. Y eso me parece que también le complica la situación al resto de los jugadores políticos, y por eso los gobernadores bajan la cabeza cuando hay que negociar. Sí, porque hay muchos inclusive que están hasta enfermos de focus, ¿no? Sin importarle la ideología política o qué país quieren o qué proyecto de país le gustaría tener, ¿no? Totalmente, hay que pensar un poco el foco, hay que dejar de escuchar, digamos, hay que escuchar obviamente, pero no hay que ir del focus, me parece. Hay que tratar obviamente de plantear alguna idea, a ver si genera cambios propios de la gente, digamos, en esas opiniones públicas. Sí, tal cual, amigo. Totalmente. Gracias, Juan. Te mandamos un fuerte abrazo. Que andes bien, que sigas bien por ahí, ustedes, por el país vecino. Chau. Hasta luego. Ahí estaba Muchas la palabra de Juan Manuel Reinares, docente de nuestra universidad, por supuesto, politólogo, haciendo un análisis del presente que estamos teniendo. Sí, muy, muy claro, Juan, y a lo mejor ahí este análisis no a muchos les gusta, pero es una realidad la que está contando. Sí. Es muy cierto lo que pasa con los gobernadores, lo que está pasando también con este gobierno nacional, que hoy, si está sacando todo lo que pasa en el Congreso con 27 bancas, imagínate lo que va a pasar, porque más banca va a tener. Sí, va a tener sí o sí. Sí o sí más banca va a tener. Dos en innovación, 5. Sí, por lo que está midiendo ya, inclusive. Sí. Va a seguir por más que haya caído su imagen a 40%. Sí, más allá de eso. O por más que saque 30 puntos, el mismo escenario de tercios de aquel año 2023. Más allá de eso, en esta provincia, las bancas que renuevan, no hay ninguna de la Libertad Avanza, las 9 bancas que se renuevan. Y yo estoy seguro que van a ser varias las bancas de la Libertad Avanza que van a entrar. Así sea una sola, ya es una banca más. Hablando de eso, quiero hacer una rectificación. Sí. Porque hubo 2 diputados cordobeses que estuvieron ausentes hoy en la sesión. ¿Quiénes? Uno es Héctor Baldassi y el otro es Juan Brugue, que es de Encuentro Federal, y Baldassi del PRO. Porque ahí tenían información cruzada, lo fui a chequear, se está hablando bastante. Baldassi viene faltando a varias sesiones claves donde hay que votar. La ausencia también es una forma de manifestarse. Quizás no queda en el taquigráfico que votaste en contra. Yo pero... a Baldassi lo escuché hace poquito hablar... no también de Mauricio Macri, no también del PRO. No, bueno, de Mauricio Macri está alejado hace bastante. Y coqueteando bastante con el gobierno provincial. Está y ha tenido piropos con Horacio Rodríguez Larreta también en algún momento. Pero bueno, para decir eso, no votaron en contra, como habíamos dicho hace un rato, estuvieron ausentes. No votaron afirmativamente. Simplemente. Sí, no fueron.